Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Lo que vamos a ver hoy es el segundo encuentro de este ciclo de charlas de arte y paleontología. Y lo que les voy a mostrar hoy, inicialmente les mostré las reconstrucciones más antiguas, la historia de los dragones, de los grifos, de las mantícoras y otros animales mitológicos que realmente tienen base paleontológica. Hoy les voy a mostrar ya reconstrucciones un poquitito más modernas que también tienen base paleontológica y sí también son en base a fósiles. El primer ejemplo que les voy a dar es en base a dinosaurios, pero las mismas técnicas que yo voy a aplicar con dinosaurios se pueden aplicar a cualquier bicho fósil que se les ocurra. Obviamente cualquier vertebrado, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno, la primera aproximación que todos tenemos a cómo es un yacimiento paleontológico, los que no lo conocen, es, bueno, en base a las películas. Pero en las películas muestran unos yacimientos paleontológicos bastante particulares y bastante ideales, digamos. ¿Por qué ideales? Digo, porque la mayoría de los yacimientos paleontológicos que uno puede ver en las películas tenemos animales completos, animales articulados, incluso animales en posturas, incluso en posturas incorrectas, posturas de vida y no posturas de muerte. En este caso, esto es de Parque Jurásico. En este caso, el animalito este que reconstruyeron está en una posición de muerte, que se llama opistótica, con el cuello para atrás, que es muy común de ver en casi todos los fósiles de vertebrados articulados que podemos ver. Lo podemos ver desde fósiles de guanaco hasta fósiles de dinosaurios, esas posturas opistóticas. ¿Por qué? Porque los ligamentos del cuello, los ligamentos de atrás del cuello, tiran hacia atrás cuando se secan, igual que cuando se seca son tendones, igual que cuando se seca un tiento mojado, bueno, esos se achican de la misma manera y hacen que el animal se curve hacia atrás. O sea que esta postura está bastante correcta, pero es muy raro encontrar animales en estas posiciones y tan completos, obviamente, ¿no? Siguiente. Además, otra cosa que muestran normalmente en las películas es que el sedimento se puede sacar solamente con un pincelito o con un cepillo de dientes, lo cual no siempre es así. A veces sí realmente se puede sacar con un cepillo de dientes y a veces está tan dura la tosca que hay que realmente martillar y con un cortafrío, por ejemplo. Otra cosa interesante que también nos deforma un poco Hollywood es qué tan completos están los huesos. Vuelvo a lo mismo, esto se aplica a cualquier fósil. En este caso, bueno, dinosaurios terópodos carnívoros. Fíjense la postura que yo les decía. Muchas veces en los museos vemos piezas totalmente completas y sin ningún tipo de deformación, pero en la realidad, los que hemos manejado los fósiles, sabemos que muchas veces los fósiles se encuentran aplastados, rotos. ¿Por qué? Porque tuvieron durante cientos, miles o millones de años sedimentos que los estuvieron aplastando, cosa que tiene un peso real. Cuanto mayor sea la capa de sedimento, más peso hay aplastándolo, más allá de las deformaciones geológicas. Y pasan este tipo de cosas. Fíjense que está totalmente aplastado. Esto es un tiranosaurio de América del Norte. O por ejemplo este Ceratosaurus, fíjense que está todo roto y con un montón de faltantes. Esto se ve así porque hubo personal de algún museo, los preparadores y los técnicos que lo han preparado y lo han ordenado. Pero muchas veces esos huesos se encuentran como revoltijos en el sedimento y uno tiene que tener unos buenos conocimientos de anatomía y de la bibliografía como para poderlos dejar 10 puntos, ¿sí? Para poderlos retrodeformar, que va a ser un poco lo que vamos a ver hoy. Siguiente. También en casos excepcionales se pueden encontrar fósiles de este tipo, donde tenemos el animal casi en posición de vida, articulado, con plumas. O sea que estos fósiles son realmente excepcionales. Estos son fósiles de China, en este caso de un dinosaurio muy pequeñito, y en este otro caso de dos aves, de Confucius ornis, donde podemos ver todos los detalles anatómicos. ¿Por qué qué le pasa a un animal cuando cae, ya sea un curso de agua, la tierra o algún lugar, cae muerto? Lo que pueden pasar son muchas cosas. Si ningún depredador lo come o lo pisotea, el animal va a quedar, se va a momificar y probablemente se sepulte, ya sea con sedimentos eólicos que vengan con el viento, como la tierra que se deposita en casa, o sedimentos fluviales que vengan con el desborde de algún arroyo, de alguna inundación y lo va a tapar con barro.
Hay un tercer tipo de forma de ser enterrados de los animalitos cuando mueren, que es por ceniza volcánica. Estos animales, por ejemplo, fueron enterrados en China hace 125 millones de años en ceniza volcánica. ¿Qué pasó? No solo que la ceniza volcánica los enterró, sino que la ceniza volcánica los mató. Es decir, qué mejor para encontrar un fósil que la ceniza y el gas que haya en la atmósfera me mate al animal y que encima me lo entierre. Es decir, que ya ahí me evito depredadores, me evito carroñeros y me evito viento, me evito lluvia. Me quedó tal cual lo voy a encontrar, en este caso 125 millones de años más adelante. Encima, si uno piensa que esto solamente es con dinosaurios o aves, yo les puedo contar que, por ejemplo, la formación Sarmiento, del Eoceno de acá de Patagonia, es de ceniza volcánica y los animales se encuentran así completos y articulados. O la formación Santa Cruz de 17 o 18 millones de años, llena de mamíferos también, del Mioceno, también se encuentran bichos así, completamente articulados y hasta en posición de vida. ¿Vieron lo que pasó con el volcán Hudson hace poco u otros volcanes? Bueno, es exactamente lo mismo, pero a nivel geológico. Hay una efusión de clastos volcánicos, de partículas volcánicas que ahoga a los animales, en este caso ovejas y vacas, en aquellos casos otros mamíferos distintos o aves, y los entierra. Siguiente. Hay otros casos de fosilización muchísimo más fina y muchísimo más interesante, como por ejemplo este otro dinosaurio que tiene fosilizado nada menos que un corazón. Eso que se ve acá con la H, porque esto es en inglés, eso que ven ahí, esa estructura es la de un corazón de un ornitisquio. O sea que no solo se fosilizan partes duras, como bien se ven los huesos, sino que se fosilizan otras partes blandas, como por ejemplo plumas, y hay otros casos donde, por ejemplo, este es un dinosaurio de Estados Unidos, y este chiquitito es un dinosaurio, es un juvenil, un dromeosaurio de Italia, donde tiene fosilizado nada menos que todo el sistema digestivo. Acá podemos ver casi una radiografía de cómo era el organismo de este animal. Si ustedes se fijan acá, está todo el tubo digestivo, hay parte de la tráquea, está el estómago, están los intestinos, y hace poquito publicaron un estudio muy fino sobre este animalito, donde hay microfotografías y no se ve solo eso, sino que se ven venas, se ven arterias, se ven músculos, y más todavía, se ven las bacterias que colonizaron al animalito mientras se pudría. Así que imagínense lo fino que se preservó este pequeño dromeosaurio. Allá arriba tienen otro de los bichos que salieron en los últimos 10-15 años de China, que se llama Microraptor, donde se ve bien claramente las 4 alas. Ustedes dirán 4 alas, qué locura. Eso se creía, pero ya un investigador en 1920 había imaginado que algunos protoaves o dinosaurios no avianos también habían desarrollado vuelo con 4 alas. Lo había imaginado el tipo nada más. Bueno, se descubrió en el año 96 y 97 que eso que había imaginado este investigador danés, que después se lo voy a presentar, era cierto y existía. Alguna vez hubo dinosaurios no aves con 4 alas, 2 alas en los brazos y 2 alas en las piernas, que podían volar. Era como si tuviesen un avión en forma de X. Siguiente. Después también hay otros tipos de fósiles también bastante más finos, que acá se pueden ver el tipo de escamas que tenían algunos dinosaurios. También conocemos en mamíferos, por ejemplo, pelo fósil de algún perezoso gigante del sur de Santa Cruz y del sur de Chile, donde podemos hasta tocar el cuero y tocar el pelo. Yo de hecho lo he tocado. Es en la cueva de la Última Esperanza, y ahí se encontró no solo cuero de Milodon, sino bosta de Milodon. También tuve en la mano bosta de Milodon, sí. ¿Podría llegar a ser que con los intestinos que se han encontrado, con los corazones, se puedan volver a crear vida de los dinosaurios? Es poco, al menos con estos en particular, es muy poco probable porque están realmente fosilizados. Una cosa es fosilizado y otra cosa es momificado.
Por ejemplo, en los bichos que vimos anteriormente están fosilizados, están transformados en roca, es decir, toda la sustancia orgánica que tenía se trastocó en sustancia inorgánica, en roca. Ahí olvídate. Pero, por ejemplo, el cuero o la bosta de Milodon sí tienen colágeno y muy probablemente tengan ADN y todo eso. Uno nunca sabe si la tecnología genética dentro de algunos años no va a poder lograr revivir al menos un Milodon. No sé un dinosaurio, pero un Milodon me encantaría cualquiera de los dos. Pero bueno, por ahora no se puede. No sabemos, de hecho lo están intentando con mamuts, lo están intentando con tilacinos y un montón de otra fauna, pero fauna de hace pocos miles de años, no de millones. Supuestamente en el noticiero pasaron que habían encontrado un mosquito, pero que lo querían revivir, algo así era. Esa es, Estaba en una piedra. probablemente en ámbar. Ese es el argumento prácticamente de Parque Jurásico, de la novela de Spielberg, de Crichton, que hizo Spielberg. No sabemos, hasta ahora es muy poco probable. Lo interesante del ámbar, ya que estamos hablando de ámbar y de Jurassic Park, lo interesante del ámbar, que el ámbar, para que lo conozcan, lo habrán visto como joya, como una joya, pero el ámbar es la resina de pino fosilizada de pinos que pueden venir desde el terciario o pueden venir desde el Mesozoico. Así que el argumento de la película de Spielberg dentro de todo tiene mucha lógica, porque encima el ámbar, y eso pasa lo mismo hoy, tiene propiedades momificantes. No solo que es bacteriostático, o sea, impide que las cosas se pudran, sino que encima momifica, seca. Así que un ámbar que contenga un mosquito, que tenga sangre de un determinado bicho, podría llegar, dentro de muchos años, podría llegar a proveer ADN más o menos útil. De ahí a que salga un dinosaurio caminando, no sé. Bueno, fíjense que en este caso también esto está fosilizado y se ven muy bien. De hecho, acá en Argentina también tenemos algunos parches de piel de dinosaurio fosilizados, además de algunos mamíferos y cosas por el estilo también. Siguiente. Esto se los mostré la vez pasada, pero no dejo de mostrarlo porque me sigue pareciendo increíble. Esto es, hasta ahora no se descubrió con mamíferos, pero sí con dinosaurios. Son dos dinosaurios peleando y se descubrieron así. ¿Por qué? Porque hace 80 millones de años es un velociraptor por un lado y un protoceratops por otro. Estos animalitos estaban peleando, supongo que el velociraptor estaba intentando comerse a protoceratops y fueron enterrados por una tormenta de arena muy fuerte que los mató también, nuevamente, ideal para nosotros, no demasiado para ellos, los mató y los enterró y así los preservó. O probablemente el deslave de una duna, porque ellos en este ambiente en particular de deposición era un ambiente de dunas, ¿sí? Igual que el que puede ser hoy cualquiera de los desiertos estos. Siguiente. Fíjense, esta no se los había mostrado la vez pasada. En este caso podemos ver a Protoceratops, el herbívoro, mordiendo una mano de Velociraptor y a Velociraptor clavando una garra del pie, que eran las armas que tenían estos animalitos, en el cuello de Protoceratops. Así fue la última escena y así murieron. Acá lo interesante de todo esto, más allá de que son fósiles increíbles, acá estamos teniendo comportamiento fosilizado. Podemos saber que por lo menos Velociraptor predaba sobre Protoceratops. Podemos decir también que Protoceratops tenía alguna forma de defensa y por suerte, bueno, tuvimos esta foto de 80 millones de años. Siguiente. Sí, acá tenemos otro caso también de comportamiento fosilizado, en este caso muy importante, que no es nada ni más ni menos que una hembra o un macho, no lo sabemos, porque de hecho en las aves también pueden ser machos, hembras o puede ser indistinto, de un dinosaurio empollando una nidada de huevos. Eso que ven ahí son huevos en este caso de un oviraptórido, y ahí se pueden ver las patas apoyadas y sentadas. Se puede ver parte de la pelvis, que no se erosionó, también apoyado y sentado, y los brazos del animalito cubriendo de la misma manera que hoy empolla un avestruz o un ñandú, que se sienta y abre los brazos. Encima se sabe que hoy
Hoy estos animales eran emplumados, o sea que con esos brazos que cubría, además hay que pensar en toda una extensión de plumas donde podía empollar a sus pollitos. Siguiente. Pero como les decía, los yacimientos paleontológicos no siempre son tan ideales como en las películas o como en los casos de yacimientos excepcionales. Este, por ejemplo, es otro yacimiento distinto y así es como realmente el 90% de veces se encuentran los huesos. No se encuentran en las mejores condiciones, los que han excavado saben que siempre hay revoltijo, pueden haber, de hecho los hay, faltantes, quebraduras, roturas, huesos aislados y en este caso, como para hacerlo más complicado, un sedimento, o sea, la roca en la que están metidos, muy, muy duros. Hay sedimentos, acá en el Pleistoceno no ocurre eso, pero hay otras épocas y otro tipo de sedimentos donde el sedimento puede ser tan duro como el cemento. Es decir, que si uno está haciendo paleontología de campo en estos casos, está haciendo algo parecido a sacar un huevo crudo de adentro de un bloque de cemento sin romper el huevo. Eso sería, para hacer un resumen de cómo es esta tarea, es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque muchos de estos fósiles son tan frágiles como un huevo crudo y muchos de estos sedimentos son tan duros como el cemento. Bueno, ahí les puse las flechas como para que se vea. A veces acá se nota bastante bien la diferencia entre hueso y sedimento, pero hay casos, hay tipos de fosilización y de sedimentos donde no es tan fácil la forma de darse cuenta y a veces uno cree que es una tosca y realmente es un hueso. Siguiente. Ahí se ven algunos huesos más. Fíjense que algunos se pueden reconocer por ahí, una costilla, y después ya hay otros fragmentos bastante dispersos que normalmente cuando uno hace trabajo de campo paleontológico tiene que juntar todos esos fragmentos. ¿Por qué? Porque eso, después de preparado en el laboratorio con mucha paciencia y con algo de pegamento, va a tener forma y hasta a veces pueden llegar a ser cosas muy interesantes. Para que se den una idea, uno de los ejemplares de homínidos en África, los homínidos son los primates antecesores a nosotros, se descubrió en más de 1000 fragmentos. Si uno mira fotos, eso lo vamos a ver, pero en mi charla de evolución humana dentro de un par de meses. Si uno mira fotos de cómo se encontraron esos homínidos, ve una mesa grande como todo esto, lleno de fragmentitos así. Después de varios años de trabajo, de ahí, por ejemplo, salió un cráneo completo de un homínido, nada menos. Siguiente. Fíjense lo que les decía sobre fósiles triturados. Eso que se ve arriba es un Tarbosaurus, un cráneo de otro terópodo de Mongolia, totalmente triturado. Pero bueno, uno haciendo trabajo de campo, trabajo de laboratorio, puede llegar a dejarlo al 100% o como si el animal estuviese recién muerto, que de eso trata. Siguiente. El proceso que es un proceso que yo además vengo desarrollando hace años, se llama retrodeformación. Es un nombre un poco rimbombante, pero no tiene ninguna cosa extraña, que es simplemente volver hacia atrás todo lo que hizo la geología durante cientos o miles de años. Yo lo vuelvo para atrás y trato de dejar el animal, los huesos en este caso, como si recién se hubiese muerto. Trato de volver eso que está aplastado, roto y con faltantes a el cráneo completo o el hueso completo. Bueno, es un trabajo muy largo, no es soplar y hacer botellas, en este caso soplar y hacer dinosaurios o fósiles, sino que hay que hacer una consulta muy importante de bibliografía científica, el estudio anatómico y comparado de otros fósiles faltantes, ya sean en colecciones de museos o en la bibliografía, por ejemplo, encontrar cuáles son las deformaciones y la rotura, las suturas óseas, cómo los distintos huesos pueden embonar, pueden engranar entre sí, que son lo que nosotros conocemos técnicamente como suturas, pero no son otra cosa que uniones. La corrección de las asimetrías, que ahora se los voy a contar, porque además la naturaleza no aplasta de manera prolija. La naturaleza aplasta como aplasta. Como cayó el sedimento y como se movió o como se plegó, quedó aplastado. El llenado de las piezas faltantes, yo a veces tengo que
no inventar, pero modelar artísticamente piezas que están faltando como para poder ver todo el material en conjunto, las confecciones de gráficos y de vistas, bueno, y después el modelado y tallado. ¿Qué uso para todo esto? Lo que se usan son materiales muy comunes que se usan en cualquier trabajo artístico. Por ejemplo, yeso, polímeros vinílicos, acrílicos, ya sea colas, material vinílico, etcétera, o acrílico, y epóxicos, ¿sí? Masillas epoxi y todo ese tipo de materiales. Siguiente. Siguiente. Como caso de estudio, pongo un caso en particular, que es un cráneo de un terópodo también pequeñito, de 50 centímetros, no es demasiado pequeñito si uno se lo encontrase, nanotiranos. Fíjense que aparentemente el cráneo está bien, pero cuando empezamos a ver detalles, empezamos a ver todas esas roturas y faltantes y deformaciones, como les venía diciendo. Siguiente. Fíjense, hablando de asimetrías, por ejemplo, ese cráneo, esto es lo mismo, se puede aplicar a cualquier animal, ¿eh? Fíjense, esta es la vista superior y la vista inferior de ese mismo cráneo. Fíjense, yo les puse un eje de simetría, como para ver dónde está la mitad, el corte sagital del cráneo, y fíjense lo deforme que está. Y no porque este animal fuese deforme, ni mucho menos, sino que cuando quedó sepultado, esto tiene más o menos 65 millones de años, cuando quedó sepultado fue siendo aplastado y el cráneo se fue corriendo y se fue desplazando. Miren, por ejemplo, esto está muy aplastado y esto tiene la forma correcta. Con las mandíbulas, por ejemplo, fíjense que las mandíbulas se desplazaron. De estar abajo, se desplazaron totalmente hacia un costado. Siguiente. Esto es el dibujo, los gráficos que se hicieron en la publicación, donde el autor dijo, bueno, si el hocico es así de angostito, yo lo considero como que es así de angostito, cuando realmente ese hocico no es así de angostito. Era así de angostito porque estaba aplastadísimo. Siguiente. Bueno, acá está lo que les mostraba antes. Siguiente. Acá hay un dibujo un poquito más corregido donde se pueden ver, fíjense los agujeros, todos los agujeros faltantes que tiene. ¿Cómo hago yo para reconstruir ese faltante? Con eso que les decía antes de los estudios comparados y además basándome en otros parientes del animal que tenga, en este caso dinosaurio, puedo inferir, puedo darme cuenta más o menos dónde va cada cosa y poder, con un nivel de especulación lo más bajo posible, poder reconstruir ese cráneo. Siguiente. Fíjense, hablando de algunos parientes, tenemos parientes muy cercanos de ese animalito que estaba reconstruyendo, como un tiranosaurio, y parientes bastante más lejanos, como un Pianistisaurus. Yo de esa manera voy recabando información y con toda esa información puedo recién ponerme a reconstruir antes de meterle mano. Siguiente. Después de mucho y arduo trabajo, siguiente, se puede lograr piezas, por ejemplo, este animalito está modelado, es la reconstrucción mía, está modelado desde cero en base a todos esos datos que vimos anteriormente y al animal roto, deformado, etc. Así que ahí pueden ver, fíjense que el cráneo no es tan angosto como se veía, que en este caso está bien simétrico. De hecho, si quieren ver este animal, lo pueden ver, ahora está en el Museo de la Matanza, en el Museo de Virrey del Pino. Está en exhibición este animalito. Siguiente. Esto sería una reconstrucción, es una reconstrucción en vida que hizo un artista, otro dibujante, de este mismo animalito. Siguiente. Otro caso en el que he trabajado también, como para mostrar, fíjense lo que es cuán a la miseria puede encontrarse un fósil, ¿sí? Está como si lo hubiera pisado un elefante. Bueno, en este caso no había elefantes para que lo pisen, pero sí había saurópodos, así que lo pueden llegar a dejar así de craquelado. O fíjense aquel que es el holotipo, está un poquito mejor estado. Nuevamente, después de todo ese trabajo que les mostré anteriormente, acá está mi reconstrucción, en este caso del Velociraptor. Esto está modelado desde cero con todas las técnicas artísticas de escultura que les comentaba anteriormente. Siguiente.
y una reconstrucción también artística del aspecto en vida que podía presentar este animalito. Un animalito chiquitito así. Siguiente. Este es el original del cráneo que traje la vez pasada, la charla pasada, que es Supaisaurus, es un dinosaurio de acá de La Rioja, del Triásico Superior, de hace unos 240 millones de años, 230 millones de años, de La Rioja. Fíjense en el estado en que se encontraba, en un sedimento, ese rojo que se ve ahí, es la roca donde está la matriz, el sedimento, que es durísimo y también muy roto y muy deformado. Siguiente. Después de bastante trabajo se hace toda esa... Eso era parte de mi taller. Y después de todo ese trabajo de investigación se llega al modelado, a la retrodeformación del animal. Siguiente. Ahí se ve en un poquito mejor todavía sin pintar, pero en un poquito mejor de estado. Eso es Supaisaurus. Siguiente. Y una reconstrucción artística del mismo. Bueno, ¿qué es lo interesante de este método? Que al menos lo veo yo así. Tiene un montón de posibilidades este tipo de métodos. Sobre todo, en el caso de las posibilidades científicas, la reconstrucción de faltantes destruidos o de faltantes... Ustedes piensen que a veces los fósiles que se encuentran son únicos. Hay animales de los que conocemos docenas e incluso por miles los conocemos. Pero cuando es único el animal, tengo que poder reconstruirlo solo con él mismo para poder ver el aspecto que tenía. No tengo otra posibilidad hasta que no encuentre otro. Y a veces pasa que bichos que se ha encontrado uno, no se encuentran nunca más. Hay un montón de animales que se conocen solo un ejemplar. Entonces, bueno, es importante la cuestión de la reconstrucción de faltantes. Otra cosa, el acceso a la exposición de piezas únicas. Con este método, yo no necesito tener el fósil acá. Yo puedo reconstruir un fósil de Rusia, de China o de quien quiera el lugar del mundo y lo puedo exhibir acá. Entonces el público de acá puede ver cosas que de otra manera tendría que viajar al otro lado del mundo, que no siempre se puede, por una cuestión también de costos. La reinterpretación de piezas. A veces yo les mostré antes cómo en la bibliografía un determinado autor dice, bueno, esto es de tal manera. Ah, sí, ¿y por qué? Cuando uno hace ese tipo de trabajos, puede darse cuenta que a veces, y muchas veces pasa, los científicos también se equivocan. Entonces, no es lo mismo ver una pieza toda rota que poder reconstruir algo en 3 dimensiones y darse cuenta que, ah, no, esta pieza va realmente acá. Artísticas y estéticas, obviamente, porque es algo muy lindo. Las educativas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo con este tipo de técnicas puedo tener acceso a piezas que puedo usar en escuelas, en universidades o lo que sea para poder mostrar determinadas cosas que los chicos quizás no puedan ver nunca en su vida. Entonces, de esta manera yo puedo tener mañana, si hay una financiación obviamente, un esqueleto de tiranosaurio acá o del animal que yo quiera para que los chicos, por ejemplo de Marcos Paz o de quien sea, o del municipio que sea, puedan tener acceso a algo que quizás no puedan ver nunca. De hecho, bueno, en la primera charla sobre esto le estábamos contando que vamos a trabajar en una escultura de un estegomastodon a tamaño real acá en la entrada del municipio. Vamos a hacer una reconstrucción y va a estar ahí el estegomastodon. Fauna extinguida, característica hoy de Marcos Paz, que tenemos un montón. Y obviamente comerciales, bueno, si a uno le interesa vender piezas, ¿no? Siguiente. Bueno, las perspectivas, estos les pongo a nivel ilustrativo algunas obritas. Estas en realidad son obritas viejas mías, pero bueno, como para mostrar las perspectivas que tiene el método, que en realidad uno puede reconstruir prácticamente cualquier cosa. Siguiente, nuevamente piezas. Fíjense, por ejemplo, aquel es un cráneo de un pterosaurio de Brasil, también bastante a la miseria, y su versión retrodeformada pasada a nuevo. Siguiente. Más piezas, un servidor. Eso que hay ahí, bueno, este lo conocen los que han visto la era de hielo o los que han trabajado en Pleistoceno, en Cuaternario.
Aquel es un esmilodon, lo que mal llamamos tigre diente de sable. Y esto otro que hay ahí, el que señala la flecha, no el otro, es un Thylacophilus, es un marsupial de dientes de sable. Es un animalito del tamaño de un puma, pero con patitas más cortas, que vivió acá en la Argentina y en Sudamérica quizás hace entre 8 y 4 millones de años. Se encontró en Mar del Plata, se encontró en Catamarca y en varios lugares con esa antigüedad. Siguiente. Y ahora la pregunta del millón. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo se empezó a reconstruir? ¿Cómo la gente pudo imaginarse qué hay atrás de un montón de huesos secos, rotos y polvorientos? La primera aproximación la hice en la primera charla cuando les hablé de dragones y de dragones, de cíclopes y de otros animales que la gente en la antigüedad se imaginaba que realmente eran animales o seres que habían vivido. ¿Por qué? Porque no tenían muchas herramientas. No es que eran tontos, sino que no tenían muchas herramientas para imaginar, bueno, yo encuentro un cráneo grande con un agujero en el medio. Hoy sabemos que eso es un elefante o que es un mamut, pero la gente de esa época veía un cráneo parecido a un humano, así de grande y con un agujero en el medio, y ¿qué se iba a imaginar? Un cíclope. Una persona, un gigante con un solo ojo en la... Bueno, y así les estuve contando también de los dragones y otros animales mitológicos. Ahora, en esta segunda entrega, lo que les voy a mostrar ya es otra época un poquito posterior a los dragones y a los unicornios, que arranca con ¿quién puede arrancar? Con nosotros mismos. Pero con nosotros mismos en otra época. Probablemente estas pinturas son un poco machistas. Yo hace poco vi algunas pinturas un poquito más actuales donde vi mujeres pintando. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tienen que ser los hombres los que hagamos las cosas y los que hagamos arte? Las mujeres quizás hacían arte y quizás mujeres realmente plasmaron esto. Tampoco nunca lo vamos a saber. Aunque en algunas cuevas de Europa hay huellas en el barro y algunas de las huellas son muy chiquitas, lo que significan dos cosas. Una huella chiquita significa un pie chiquito, y un pie chiquito puede significar o una hembra o un juvenil. Es decir, puede haber habido chicos o adolescentes o puede haber habido mujeres, ya sea pintando o colaborando. Es una cosa interesante. Pero bueno, volviendo a la pintura, en algún momento del Paleolítico, hace 30.000 años o 40.000 años, no mucho más que eso, empezó a haber arte. La gente, los Homo sapiens, o sea, nosotros mismos, esta gente era indistinguible de nosotros, éramos nosotros, empezó a pintar. No se sabe por qué, uno no sabe hoy tampoco por qué hace arte, pero hace arte, porque realmente, como si de utilidad se trata, no es una cosa útil el arte, solamente nos sirve para maravillarnos, para solazarnos, pero no tiene una utilidad como hacer un arma, como hacer un fuego, como hacer otras cosas. El arte es simplemente placer. En este caso, hace 30 o 40.000 años los hombres empezaron a pintar. ¿Y qué empezaron a pintar? ¿Qué era lo primero que tenían a mano? Fauna. Tenían fauna extinguida. Mamuts. Fíjense, siguiente. Y ya que hablamos de los hombres de las cavernas, me vino una frase de Homero Simpson. Los hombres de las cavernas, sus dibujos son horribles y parecen hippies. Eso lo dijo una vez Homero Simpson y bueno, me vino a la cabeza. Siguiente. No solo eso, sino que no solo estos hombres de las cavernas, como les llamamos, hicieron algunos dibujos maravillosos que todavía hoy pueden verse en cavernas de Francia, de Italia, de Alemania y obviamente de España. Algunos dibujos maravillosos con ocres o con carbones, con mamuts. Es decir, acá no es que estaban reconstruyendo fauna extinguida, acá la estaban viendo. No solo que la estaban viendo, sino que la estaban cazando y se la estaban comiendo. Y a veces eran víctimas de ella. Han hecho esculturas también. Siguiente. Entonces, las primeras reconstrucciones de fauna extinguida por parte del hombre primitivo no tienen demasiado valor. ¿Por qué? O sea, tienen valor artístico, pero no tienen mucho valor científico porque no estaban imaginando nada. La estaban viendo la fauna. Así que ahí no hay mucho misterio. Solo lo único que tengo que hacer es copiar y copiar bien, que de hecho lo hacían muy bien. Siguiente. ¿Y dónde empieza realmente esto de imaginar cómo puede ser la fauna extinguida o la reconstrucción anatómica de fauna? Con
Leonardo, con el genio en 1400 y pico, 1500. Leonardo inventa literalmente la reconstrucción. Siguiente. Son por todos conocidos estos dibujos maravillosos de Leonardo que, basándose en cadáveres, por ejemplo, podía reconstruir o podía plasmar este tipo de cosas. Pero nuevamente se estaba basando en cadáveres, que por cierto le eran bastante difíciles de conseguir a Leonardo. Entonces, como podía, se surtía de cadáveres, a veces lo perseguían y todo eso, como para poder hacer nada menos que estos estudios. ¿Cuál es el valor de Leonardo en este caso, que es inmenso? El invento del dibujo técnico y del dibujo anatómico. Leonardo literalmente inventó el dibujo anatómico. Fíjense el nivel de detalle con las notas, y otra cosa que se usa en dibujo técnico, los que hayan hecho dibujo técnico, son las vistas. Es decir, yo un objeto lo puedo ver desde una vista y solo tengo, desde un lado y solo tengo una vista. Ahora, los que hacen y los que hacemos dibujo técnico vemos todas las vistas, que por lo menos en cualquier objeto son 6, ¿sí? Eso lo inventó Leonardo a finales del 1400. Siguiente. Miren lo que les decía de las vistas. Por ejemplo, en un estudio sobre los huesos del brazo, fíjense cómo él lo ve desde todos lados, porque todos esos detalles anatómicos son importantes a la hora que uno estudia anatomía. La siguiente imagen, espero que no se impresionen, pero es un poquito fuerte, así que por las dudas se los advierto. ¿Por qué? Porque es después de Leonardo, varios siglos después de Leonardo, hubo otra gente que empezó a trabajar haciendo estudios anatómicos. Siguiente. Estas imágenes son del siglo XVI y del siglo XVII. Obviamente no son personas de verdad, pero son trabajos artísticos increíbles. Esto es del Museo de la Spécola en Italia, y en esa época había un montón de artistas que hacían arte médico y hacían esculturas de cera. Esto es nada menos que una escultura de cera. Y podían reproducir con este nivel de detalle organismos. Pero nuevamente, mucho valor tampoco tiene más allá del artístico. ¿Por qué? Porque se estaban inspirando y estaban observando mientras hacían esto gente muertos de verdad. Es decir, no estaban imaginando nada, no estaban imaginando fauna extinguida. Siguiente. Y ahora sí viene el poder imaginar fauna extinguida. Y no es nada fácil, como les mostré en la primera charla, cuán difícil es poder reconstruir incluso animales actuales si tenemos solamente los huesos y no sabemos de qué se trata. Eso se los mostré, vieron, se los mostré con aves, se los mostré con reptiles y se los mostré con mamíferos e incluso con gente. Ahora bien, el primer fósil de que se tenga registro acá en las Américas o en las Indias, como le decían en esa época, fue en la época del Virreinato del Río de la Plata. Más o menos a finales de 1700 se encontró en el río Luján un megaterio, ¿sí? un perezoso gigante, ¿sí? Del que tenemos también restos, está muy distribuido, es un animal muy común, pero lo interesante de este megaterio fue que lo encontraron gente que estaba trabajando, y los médicos de esa época lo primero que hicieron es, ante un hallazgo así de huesos muy grandes, es llamar a un médico. ¿Para qué llaman a un médico? Porque es la única autoridad que puede ver un hueso y decir de qué se trata. Los médicos dijeron que esto probablemente se tratase de un gigante, aunque después lo miraron con más detalle y se dieron cuenta que era un animal que no podían conocer, un animal que nunca habían visto. En este caso, bueno, es un perezoso, pero cuando estos restos los empacaron y los mandaron a España, obviamente nosotros en esa época éramos una colonia formal, los mandaron a España, y el virrey, que no me acuerdo cuál virrey era en esa época, el rey de allá mandó una carta al virrey de acá pidiéndole, como ellos todavía hacía poco que estaban en las Indias y no conocían muy bien toda la fauna que había por acá, pidiéndole que mandasen a España al menos uno vivo, como Susana Jiménez, uno vivo o a lo sumo empajado,
para los españoles de esa época un animal empajado significaba un animal embalsamado. ¿Sí? Obviamente nunca pudieron cumplir con semejante pedido del rey, porque bueno, nunca, estos animales están extinguidos desde hace por lo menos 8 o 10.000 años. Bueno, se exhumó en 1793 y el primer estudio lo hizo un tal Juan Bautista Bru, que hizo este gráfico. No está tan mal. Este esqueleto fue el primer esqueleto completo montado, porque primero lo montaron acá en la Argentina, hicieron el estudio y después se lo llevaron a España y lo montaron en España. De hecho, todavía está en España. No está demasiado lejos de la realidad, aunque si uno lo mira, se ve un poquito duro. Los animales no somos así. Fíjense, la columna vertebral es rígida, es un palo. Las patas de este megaterio también son durísimas, no tienen ni 5 de flexión, así que con lo poco que se podía, las manos y los pies están más o menos mal reconstruidos, porque estos animales tenían las manos al revés, como camina, por ejemplo, algo parecido a cómo camina un oso hormiguero. Los pies, bueno, más o menos tenían que estar un poco más inclinados, pero es una muy buena reconstrucción. Para lo que se sabía de esta época, de estos animales, que era nada, es excelente la reconstrucción. Y bueno, además también tenemos el orgullo de haber tenido el primer esqueleto fósil montado en las Américas. Nada menos, le ganamos a todos los demás. Que no es poco. Siguiente. Después lo estudió Cuvier, un genio que después les voy a presentar, y le dio un poquitito más de onda a este animalito, pero sin embargo seguía con algunos problemas en las patas y esas cosas. Lo reconstruyó más como un oso, un bicho plantígrado que apoya todas las manos y los pies, en lugar de como un perezoso, a pesar de que los perezosos ya se conocían en esa época, pero la idea de un perezoso del tamaño de un elefante no es fácil de digerir para un francés. Siguiente. Hay otras reconstrucciones también de época de megaterio que son incluso peores que la primera. Fíjense lo que es esta. Esta también es una reconstrucción de época. Miren qué buenas manos que le hicieron a ese megaterio. Bueno, también no siempre todo el mundo tenía las herramientas como para poder. No eran ningunos tontos, eran muy inteligentes. Nosotros hay que ver si podríamos, sin ninguna herramienta, sin Google, sin nada, podríamos hacer eso. Guarda, siguiente. Ese que ven ahí, el de este lado, ese es el megaterio de Bru. Este es el megaterio del río Luján, en el Museo de Madrid, de España. Fíjense lo completo que está. Ese es el de 1793. Les puedo asegurar que se me cayó un lagrimón cuando lo vi. Y los españoles tampoco le dieron demasiada bolilla a las manos. Así que bueno, fíjense que todavía no es que estemos como cuando vinimos de España, pero en el caso de las manos del megaterio sí. Siguiente. Vieron que yo les... ¿Va más o menos interesante? Nadie habla nada. Vieron que yo les hablé anteriormente de Cuvier, de Georges Cuvier. Bueno, este francés, muy cercano al poder imperial de Francia, fue realmente un genio. Si Leonardo inventó el dibujo anatómico, este tipo realmente inventó la anatomía comparada. Él fue uno de los primeros que se dedicó a poder comparar fósiles entre sí, ¿se acuerdan como les dije al principio? Para poder llegar a conclusiones y para poder estudiar animales. Yo estudiar un animal aislado no me sirve absolutamente de nada. Siempre lo tengo que estudiar comparándolo a sus parientes, como para poder ver incluso los caminos evolutivos que llevó, su parentesco y un montón de otras cosas, cuestiones funcionales. Bueno, Cuvier inventó mucho de esto. Y nada menos que a principios del 1800 fue uno de los primeros, en este caso el primero fue Bru, fue uno de los primeros que pudo reconstruir animales completos en base a la anatomía comparada. Por ejemplo, ahí pone un mastodon, que de mastodon no tiene nada, pero bueno, él empezó a reconstruir esqueletos
con los medios con los que contaba y pudo empezar a entender relaciones de parentesco y funcionales en base a eso. Por ejemplo, Mastodon o este otro, el mal llamado alce irlandés, que no tiene nada que ver con un alce, que es Megaloceros. En realidad es un cervido muy muy grande, con cuernos hasta de 3 metros de ancho, de punta a punta de cornamenta. Así que bueno, toda mi admiración a Cuvier, que fue el que realmente inventó todo eso. Siguiente. Otra cosa que inventó Cuvier fue, además de las reconstrucciones esqueletales, Cuvier también inventó este tipo de reconstrucciones esqueletales, donde ya no solo se contenta con ponerle, con armar los huesos, sino que además acaba un paso más allá. Acá hace una reconstrucción muscular mínima, muy somera, y hace toda una silueta del animal como para que yo pueda tener una idea de este animal, por ejemplo, terciario, ¿sí? Que tiene 20 o 30 millones de años, yo puedo imaginar tan siquiera cómo era por fuera, ¿sí? Así que este es otro invento de Georges Cuvier, la silueta alrededor del esqueleto. Algunos artistas hoy se la atribuyen como si fuera propia. No, esto es Cuvier. Bien. Después, otros que en esa misma época siguieron ese modelo cubierano fue, por ejemplo, este alemán, von Sommerich, que también hizo de otros animales distintos algunas reconstrucciones incluso bastante raras en algún caso. Bueno, estos son 2 pterosaurios, son 2 reptiles voladores. En uno de los casos la hace una reconstrucción muy parecida a un murciélago, pero en otro caso hace una reconstrucción de un pterosaurio como si fuera un patito. No solo no se contenta con hacerle membranas interdigitales como los patos en las patas, sino que las alas, lo que hoy creemos que usaban para volar, sabemos que usaban para volar, las hace como si fuesen unas alas de pingüino. Es decir, que la cuestión de las siluetas también se dio como para que algunos deliren de una manera así graciosa. Siguiente. Otro científico y artista muy, muy influyente, ya lo van a ver, fue un geólogo, Henri de la Belle, que hizo también algunos a principios del 1800 hizo algunos cómics, algunas humoradas acerca de qué pasaría, por ejemplo, si los dinosaurios no se hubiesen extinguido. Fíjense los doctores y los académicos, en este caso plesiosaurios e ictiosaurios, discutiendo sobre un cráneo que encontraron. Esas son las humoradas que ya en el 1800 se hacían respecto a la reconstrucción. Siguiente. Quizás en algún libro hayan visto esta obra, Duri Antiquor, tiene el 1830, tiene el mérito de ser la primera reconstrucción, ya no en esqueletos, ya no en siluetas, sino la primera reconstrucción de animales en vida. Y no solo eso, Henri de la Belle fue un paso más allá todavía y reconstruyó un ambiente. Más allá de que sean buenas o malas, e incluso algunas medio graciosas, los animales y las escenas, fíjense que este buen hombre pudo reconstruir todo un ambiente completo, un ambiente en este caso marino, acuático, porque eran los primeros fósiles, por lo menos más completos, que se encontraban en Europa, eran de reptiles marinos del Jurásico. La mayoría provenientes de los sedimentos de las costas de Inglaterra. Entonces, como tenía mucho material de eso, este hombre hizo semejante obra de arte, que a mí me gusta mucho, por cierto. Sí. Un inglés, Willard, también en 1830, hizo algunas otras reconstrucciones de animales, en este caso ya terrestres algunos, y aéreos. En este caso ya se conocía un poquito más de dinosaurios, pero pueden parecernos graciosas, pero como yo les había explicado en la primera charla, no es que sean tontos ni nada por el estilo, sino que simplemente esta gente hacía lo que podía con el material que tenía. Incluso parecen graciosos. Han pasado, desde 1830, han pasado 150 años más o menos, un poco más, 180 años, pero hoy, por ejemplo, si van al 11 y buscan algunos dinosaurios de goma chinos, muy probablemente encuentren cosas parecidas a esta.
Así que los chinos mucha bolilla no le dieron a la hora de diseñar sus juguetes. Siguiente. Esta otra reconstrucción que también me gusta muchísimo, los pterosaurios dieron para mucha especulación, porque es difícil imaginar la idea de reptiles voladores. Newman, a mitad del siglo XIX, los imaginó a los pterosaurios, que eran reptiles voladores, los imaginó como una suerte de marsupiales o de ratones voladores, una cosa bastante rara, pero sin embargo muy original. Probablemente inspirado en los murciélagos, pero la estructura de la mano, el ala, el patagio de murciélagos y de pterosaurios, eso ya lo vamos a ver más adelante en otra charla, es totalmente distinta. Pero él dijo, bueno, si los murciélagos son de esta manera, ¿por qué no los pterosaurios? Y sacó estas reconstrucciones muy simpáticas. Siguiente. Otro genio de la anatomía comparada, en este caso el anterior era un francés, Cuvier, que entre paréntesis me olvidé de contarles, Cuvier estudió y nombró a varios fósiles que se han encontrado acá en Argentina, tanto en Buenos Aires como en Bahía Blanca, en el viaje de Darwin y en otros por el estilo, que iban los fósiles allá. Tanto Owen como Cuvier, ambos estudiaron fósiles de acá y de hecho les dieron nombre. O sea que muchos de los fósiles que encontramos acá y cuando los nombramos, por ejemplo Glyptodon, Megatherium y otros por el estilo, están nombrados por esta gente, que realmente eran iluminados. Fíjense, a mitad del siglo XIX también reconstruyó algunos dinosaurios, como les mostré la charla pasada, algunos dinosaurios con unos poquitos huesos que tenía y de una manera, bueno, bastante lejana, pero ¿qué va a hacer? También se sumó a los inventos, a las ideas de Cuvier respecto a reconstruir esqueletos con esa silueta. Siguiente. Algunos no solo quedaron en dibujos, sino que también en un parque en Inglaterra, en el Crystal Palace, que todavía hoy se pueden ver, hay estas esculturas, tamaño real, tamaño muy grande, con los dibujos de esa época. ¿Sí? Siguiente. Este que ven acá, que no es el Pato Carret, eso denuncia un poco la edad que tengo, ¿no? El Pato Carret es también prehistórico. Bien, no es el Pato Carret, este es Thomas Huxley. Este buen hombre, que muchos llamaron el Bulldog de Darwin porque fue uno de los principales defensores de las ideas darwinianas y de hecho ha tenido grandísimas agarradas, sobre todo con el clero y con la sociedad inglesa a mediados del siglo XIX. Este hombre, que era un científico, también hizo algunas reconstrucciones paleontológicas, en este caso de Compsognathus, que es un pequeño dinosaurio que se encontró en Alemania para esas épocas, casi al mismo tiempo que Archaeopteryx. De hecho, bueno, él fue uno de los primeros que pensó en Archaeopteryx como mitad dinosaurio y mitad ave, y lo publicó de hecho. Siguiente. Este otro artista fue muy influyente también, muy importante, e inspiró a muchos otros, es Waterhouse Hawkins, que también estuvo dedicado a hacer mega esculturas para una exposición muy grande que hubo en Inglaterra, también hablando del Crystal Palace. Algunas de las reconstrucciones, fíjense, ahí hay una escenita de los talleres que deben haber sido dignos de visitar. Fíjense el tamaño, además de muchas veces muy exagerado, porque nuevamente no se tenía mucho cuidado técnico en cómo reconstruir. Eso lo vamos a ver en la última, los métodos más modernos lo vamos a ver en la última charla. Fíjense algunas de las esculturas y de los dibujos de Hawkins. Por ejemplo, acá tenemos un animal criollo. Nuevamente no era ajeno, ya que Owen había... Sí. Ese no es parecido al que mostraron antes. Era Exactamente. como Excelente apreciación. Es un perezoso, de hecho, y no solo es un perezoso, sino que es el mismo que mostramos antes, que es Megatherium, en una reconstrucción de Hawkins de 1895.
Bueno, de 1870 a 1895. También fue muy influyente por varios motivos. Además, dejó a Megatherium pegado siempre al árbol. En el 99% de las reconstrucciones que van a ver de Megatherium, desde esta época hasta hoy día, y hoy día se sigue viendo, está siempre agarrado a un árbol. Yo creo que los megatherios se extinguieron cuando se extinguieron los árboles, porque no tenían que agarrarse y se caían. Pero esto es una cosa que quedó muy pegada a la imaginación popular, el megaterio, no solo en dos patas, sino siempre agarrado a un árbol. Probablemente acá en La Pampa no había tampoco tantos árboles, una de dos, o había pocos megaterios o había pocos árboles. Pero los megaterios podían caminar, después lo vamos a ver, podían caminar, de hecho caminaban indistintamente en dos patas o en cuatro patas. Hoy hay evidencia de Montehermoso, del pisadero, donde podían hacer tramos bastante largos en dos patas, pero no era de la manera que caminaban todo el tiempo. Siguiente. Esto es una maravilla. Esto que ven así también es de Hawkins. Esto fue montado también en América, en Estados Unidos, y fíjense lo lindo que está todo mezclado. La fauna, no hay ningún tipo de distinción temporal de la fauna. Por ejemplo, tienen gliptodontes mezclados con mastodontes, mezclados con ornitisquios. Es una cosa increíble, pero bueno, es una maravilla. Piensen ustedes, finales del siglo XIX, esta es una exposición a la que yo hubiese ido si viviese en esa época, porque realmente eran unas esculturas muy muy lindas. Y fíjense allá, entre los cañaverales, que tenemos a Megatherium, ¿agarrado de qué? En este caso de cañaverales. Más difícil todavía, ¿no? Siguiente. Otra de las cosas bastante bizarras que ocurrieron en la reconstrucción paleontológica de esta época, también a manos de este Hawkins, también un personaje digno de conocer, fue una reconstrucción que hizo de Iguanodon, ¿sí? De unos dinosaurios que se habían encontrado en Bélgica y en el Reino Unido. Hizo una reconstrucción hueca en la cual le puso una mesa y sillas adentro y se hizo una cena. Ahí está reconstruida, pero esto ocurrió en realidad, se hizo una cena dentro de un iguanodon. O sea que si uno piensa en el tamaño real de iguanodon, no se puede cenar a tanta gente, no es verdad. O tienen que ser todos enanos, no sé. Siguiente. Otro que también se dedicó a la reconstrucción paleontológica fue este paleontólogo muy famoso de Estados Unidos, Cope, que no hizo demasiado, pero algunas hizo. Tuvo muchas mejores publicaciones científicas que arte, de eso estoy seguro, con alguna de las faunas, fíjense, en 1870 casi, con alguna de las faunas que aparecía en los sedimentos jurásicos del mar interior de Estados Unidos, perdón, de los sedimentos cretácicos del mar interior de Estados Unidos. Estados Unidos, a finales del Cretácico, tuvo todo un mar interno que dividía en dos al continente, y hubo mucha cantidad de fauna entre tortugas, ictiosaurios, terópodos, etc. Y bueno, Pope se los imaginó en 1870 así. Son bastante lindos, sí. Otro reconstructor muy, muy influyente, este sí que realmente, probablemente a los que nos gustan los dinosaurios y la fauna extinguida, en algún momento nos cruzamos con dibujos de Charles Knight. De hecho, nuevamente, es tan influyente este reconstructor, este artista, fíjense en los años en que trabajó, que todavía hoy se siguen reproduciendo y se siguen haciendo hasta juguetes con estas formas. A pesar de que muchas de las posturas y todo eso se sabe que están pasadas de moda y se sabe que no pueden ser así. Aunque Knight empezó a poner dentro del arte algunos conceptos científicos de su época, por ejemplo, algunos dinosaurios levantando la cola, es decir, no la cola arrastrando, por lo menos no en todos los casos. Siguiente. Y otra cosa que introdujo Knight, que también es muy curiosa, es los dinosaurios que se consideraban y se consideraron durante ese momento lentos, tontos y estúpidos, los puso en posturas mucho más dinámicas. Fíjense, nada menos que un saurópodo en dos patas,
lo cual no es poco a nivel dinamismo. Dinosaurios saltando. Entonces ya en la cabeza de Knight hubo ya un montón de ideas acerca de la fisiología que después realmente se supo que sí, que eran animales de sangre caliente y probablemente muchísimo más activos. Acá en Las Pampas también tuvimos algunos reconstructores muy buenos. Lamentablemente no pude conseguir una foto de esta persona, aunque para mí son de las mejores reconstrucciones. Fíjense más o menos de qué año. Estas reconstrucciones son de Paul Mann de la Croix y para mí son una de las mejores porque de hecho no solo a nivel paisaje, sino a nivel anatómico son muy buenas. Por ejemplo, esto que ven acá, que si uno lo mira rápido y sin prestar mucha atención, parece como una especie de carpincho, ¿no? Bueno, eso es un mesoterio, según Delacroix. Un mesoterio es un notoungulado, ¿sí? Es un grupo de animales totalmente extinguidos, que ya hoy acá no se pueden ver y no tienen primos extinguidos, no tienen primos vivientes, que cuando Cuvier y Owen los vieron no podían entender de qué se trataba, porque veían por un lado cosas que tenían los ungulados y por otro lado veían cosas que tenían los roedores. En la mente de los europeos eso no entraba porque era o ungulados o roedores. No, estos son notoungulados, son otra cosa típicamente y únicamente sudamericana. O por ejemplo estas maravillas que son astrapoterios. Los astrapoterios son un grupo bastante enigmático también de mamíferos sudamericanos del Mioceno, desde hace 20 millones de años. Este tiene mucho menos, estos se extinguieron hace unos poquitos decenas de miles de años. O por ejemplo, y hablando de Megatherium, fíjense, en el caso de Delacroix, sí reconstruye a Megatherium en 4 patas y con las patas y las manos bastante bien ubicadas. Porque además no solo era artista, sino que era científico y era especialista en locomoción. O sea que si algo sabía era de cómo se movía un animal. Siguiente. Otras maravillas de reconstrucción de Delacroix, ya que estamos con la fauna pampeana. Toxodon, una maravilla de reconstrucción, a mí me encanta. Ni siquiera parecía un hipopótamo, que normalmente las reconstrucciones de Toxodon son bastante siempre parecidas a hipopótamos. No, él lo hizo como era Toxodon quizás. Los gliptodontes, ¿sí? Esos son de Delacroix también. Lamentablemente es un artista muy olvidado. Primero que no lo publican en libros, no pude conseguir una sola foto de él. En mi caso particular yo tengo enorme admiración por Delacroix porque mi primer libro de paleontología cuando tenía 7 años estaba ilustrado nada menos que por Delacroix. Entonces estas imágenes a mí automáticamente me traen imágenes de mi niñez. Bueno, y ahí tienen a Cuvieronius y a Stegomastodon, 2 mastodontes pampeanos. Otro artista también de los años 30, 20 y 30, que se dedicó a reconstruir y muy bien, aunque también es otro olvidado que la gente que no lo han citado demasiado y no lo han difundido demasiado, es este danés Gerhard Heimann. Hizo un montón de trabajos también raros para su época, muy adelantados. Fíjense, por ejemplo, Iguanodon corriendo. Es decir, ya estaba hablando también de dinosaurios con posturas dinámicas cuando todos los dinosaurios en esa época seguían siendo tontos. Este hombre, este artista, los hacía corriendo, los hacía saltando. Fíjense la postura activa como si fueran 2 aves peleando, 2 gallos peleando. Siguiente. Y no solo eso, también imaginó Heimann, imaginó este protoavis, que en realidad ni siquiera se conocía que podía haber animales, ni siquiera se conocía que podía haber animales con 4 alas. Heimann ya lo había imaginado un protoaviano con 4 alas. Fíjense, Compsognathus corriendo de manera muy activa, Archaeopteryx totalmente emplumada. Siguiente. Este es otro de mis preferidos. Este artista checo, Zdeněk Burian, probablemente lo mismo que lo anterior. Cualquiera que haya hojeado libros de dinosaurios o libros de fauna extinguida, no tengo ninguna duda que se cruzó con Burian. Uno de los mejores reconstructores de fauna fósil. Fíjense el nivel de las pinturas que tenía. Siguiente.
Ya que estamos con fauna pampeana, volvemos. Acá tenemos megaterios que, miren qué interesante, los megaterios acá sí tienen las manos bien puestas y los pies bien puestos, y no contento con agarrar uno al árbol, hizo un par más en dos posturas distintas, como para mostrar que los megaterios no iban con su árbol abrazado a cuestas. Después, esta es otra fauna también argentina, en este caso un fororrácido, lo que en muchos documentales ustedes van a ver como aves del terror, que a mí no me gusta para nada ese término, aunque sí deben haber sido terroríficas. Los fororrácidos, que eran aves depredadoras, desde el tamaño de una chuña, que de hecho las chuñas son sus parientes vivos, hasta 3,5 metros de alto y 450 kilos de peso. Obviamente carnívoros, pero miren el nivel de detalle de esas reconstrucciones. Siguiente. Otras de las imágenes típicas de Burian ha pintado cantidad de mamuts y de otros, de mamuts, de monfoterios, de proboscidios en general, de una manera increíble, de una manera además bellísima a nivel artístico. Dinosaurios también muy influyentes hasta el día de hoy, e incluso también nos ha pintado a nosotros mismos. Ha pintado hombres de las cavernas, en este caso uno de los primeros escultores, esa figurina que tiene es la Venus de Dolny Bestonis de Checoslovaquia, o casualidad él era de Checoslovaquia, o de lo que era Checoslovaquia en ese momento. Es uno de los primeros escultores de hace 25.000 años. Siguiente. Otro muy influyente también, Salinger. Probablemente este es uno de los murales, un mural muy grande en un museo de Estados Unidos, donde todavía, fíjense, mucho después que los otros, esta persona seguía con ideas de dinosaurios lentos adentro del agua, con la cola en el piso. Fíjense cómo este artista en particular volvía hacia atrás a pesar de los conocimientos científicos imperantes en esa época. Siguiente. Esto es parte de otros murales. Lo interesante de los murales que hacía Salinger, ¿se puede volver uno atrás? Lo interesante de los murales que hacía Salinger tenían una cronología, es decir, esto es finales del Cretácico, y fíjense que pone plantas con flores y otras cosas, pone dinosaurios cretásicos, y a medida que me voy yendo para allá, voy yendo a dinosaurios jurásicos, y si sigo, son triásicos. Normalmente eran murales muy alargados, pero nada de fauna mezclada, sino que estaban todos cronológicamente ordenados. Siguiente. Ven, esa es la parte jurásica, y más para allá vamos al Triásico. Y también, no contento con los dinosaurios, también ha reconstruido mucha fauna extinguida, pleistocena, pero bueno, de América del Norte, porque estaba muy centrado en eso. Siguiente. Bien, después de haberlos aburrido un rato con la reconstrucción, en la siguiente entrega les voy a ir contando. Piensen que yo los introduje desde el Renacimiento o incluso desde el Paleolítico hasta los años 60. En la próxima charla vamos a seguir viendo reconstrucción paleontológica de los 70 en adelante, ¿sí? Reconstrucción paleontológica post-70, y además vamos a ver algunos casos concretos de reconstrucción paleontológica, más allá de dibujos y de esculturas. Bueno, obviamente con los huesos, como pueden ver ahí, un servidor, que es una obrita que hicimos con mis alumnos, un montaje en realidad que hicimos con mis alumnos, con huesos también puede hacerse arte. Bueno, muchas gracias. Ahora, normalmente lo que hacemos como modalidad en estas charlas es, pueden hacer todas las preguntas que quieran, y bueno, podemos charlar del tema hasta que las velas no arden. Sí. ¿Me traen la reflexión? Sí. No. ¿Qué pasará? No, está bien. Dentro de 50 años, ¿cómo verán la idea que tenemos hoy del dinosaurio? ¿No la verán como vemos nosotros? Con todo, a propósito, esa es la reflexión que me llevo. es lo que quiero mostrar, que
siempre avanza. Exactamente, que lo que vemos hoy no significa que dentro de 10, 20, 50 años va a ser lo mismo. Y por eso, vamos a encontrar algo más por ahí. Por eso no tenemos que reírnos, por más que nos parezcan graciosos. ¿Por qué? Porque va a haber otros detrás nuestro. Ese dibujo del megaterio, nosotros que lo vimos de entrada, lo primero, a mí me asombraba el hecho de que en ese momento llegara a ser algo tan bueno, alguien que no tenía idea de lo que era. Un cambio de perspectiva. Pero aparte no tenía idea de lo que era. Que era gente muy iluminada. Imaginar que con esos huesos podía reconstruir eso sin bibliografía, porque no es que iban al trabajo de Cuvier, de Owen o de Pascual o de Nixon. Ahí está la facilidad para nosotros. Por ejemplo, es muy difícil. Un cráneo del Lagostomus lo puse sobre el ágata de Merino y de ese tamaño real lo puse arriba y ya. Exactamente, pero vos porque fuiste a Merino. Claro, y esa facilidad, claro, ese. O peor todavía. Brillante. ¿Y a Merino cómo hizo? Claro. Amelino tuvo que de alguna manera tener ese cráneo, poderlo comparar con una vizcacha actual y decir, bueno, es Lagostomus y es fósil. Sin Google, sin internet y casi sin colecciones. Reproducciones Lagostomus es vizcacha. Sí, es una. Por eso decía, tuvo que tener un cráneo de vizcacha y ese fósil para poder compararlo, para poder dibujarlo. Era gente muy inteligente, muy inteligente. No es que nosotros seamos más bobos, o quizás sí, el exceso de información nos hace más bobos. ¿Por qué? Porque Buscario también. Buscario quiso ir. Exactamente, como dijo alguien, nos subimos arriba de hombros de gigantes para poder mirar más lejos. Pero no tenemos que olvidarnos que abajo de todo ese conocimiento está el trabajo de docenas de personas que realmente hicieron sin nada. ¿Podríamos nosotros hacer eso? O al revés, si a nosotros sacamos a esas personas, pongamos a Merino hoy y le damos internet, le damos la bibliografía en PDF, ¿qué haría Merino? ¿Habría producido 26 volúmenes de obras? ¿O se hubiese entretenido mirando? No le hubiera surgido el interrogante. O sea, él le surgió el interrogante. Puede andar en carro como No, carro, porque vos andás ahora y te cansa en ruta y vos te imaginás el carro. Carlos Amelino hizo como 13 Carlos el hermano. Carlos fue el que realmente. Ese fue el que laburó. que se peló. Ese hizo 13 viajes a Patagonia. 13 viajes a Patagonia sin plata, comiendo lo que cazaba. amigo de los indios. Amigo de los indios, porque en esa época había indios en Patagonia. Entonces, y Amelino, bueno. Además, lo ayudaron mucho también. De hecho, claro que sí. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Era gente muy... Realmente yo tengo mucha admiración por tanto la gente del siglo XIX o de mitad del siglo XIX hasta el principio del siglo XX, precisamente por eso. Porque los veo y veo que yo no podría, ni yo ni mucha gente podría escuchar. Ni yo ni mucha gente podría hacer semejante trabajo. Por eso que todo el tiempo trato, tanto con mi trabajo como con la divulgación, trato de que no caigan en el olvido esa gente. No hay que olvidarse que ellos fueron los que construyeron lo que nosotros nos subimos encima y decimos, no tengan vergüenza de preguntas o de comentarios porque para eso es la charla. ¿No? ¿Me escuchan bien? Había una cosa que me llamó la atención, que fue lo de unos dinosaurios que tenían como una trompa. Está en una de las últimas fotos. ¿Que tenían una trompa de dinosaurios? Sí. ¿O eran mamíferos? Mamíferos, que tenían una trompita chiquitita, que es eso que está en la era del hielo. Macrauquenia. Eso. De hecho, acá en Marcos Paz tenemos Macrauquenia, ya la van a ver cuando terminemos la exhibición. Bueno, esa trompa, vos decís, bueno, ¿alguien vio Macrauquenia? Acá hemos hablado muchas cosas. El Reconquista de todo. Sí. La Macrauquenia, ¿cómo sabemos que tuvo trompa? Vos decís, bueno, la trompa es algo blando, que no se fosiliza. Bueno, cuando vos mirás un cráneo de un tapir, por ejemplo, que es un animal que sí sabemos que tiene trompa porque los tapires, vos mirás el cráneo de un tapir y vos lo primero que te llama la atención cuando ves un cráneo de tapir es que no tiene agujeros en la nariz. Vos lo mirás y
Sigue para adelante y no tiene agujeros en la nariz y decís, ¿de dónde respira este animal? Si sigo subiendo por la parte de arriba del cráneo, voy a ver que hay un agujero así, arriba del cráneo de tapir, que está todo con textura, que es donde van los músculos de la trompa, que es por donde respira un tapir. Bien, ahora agarro el cráneo macrogenia, no le veo nariz, sigo para arriba y ¿qué veo? Un agujero con una textura parecida. ¿Qué va a tener? Por eso es que los tapires son como. Se parecían a esos animales, por eso me llamó la atención. Bien, los tapires se parecen a esos animales, pero no son primos de esos animales. Eso se llama, y cuando veamos la charla de evolución, se lo voy a contar bien en detalle, eso se llama convergencia. O sea, convergen, son parecidos entre sí, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, los tapires son primos de los caballos y de los rinocerontes. Son perisodáctilos, nada que ver. Caballo, imagínate, caballo y rinoceronte con los tapires. Y las macrauquenias con notoungulados y familias de notoungulados. Parece que no, ¿no? Sí. Pero cuando vos empezás a mirar huesos, y ahí nuevamente volvemos a la anatomía comparada de Cuvier, cuando empezás a mirar huesos decís, esto es lo mismo. Por ejemplo, un detalle, tienen 3 dedos. Vos me decís, los caballos no tienen 3 dedos. Sí, tienen 3 dedos. A veces nacen caballos con 2 dedos más, porque en el curso de la evolución fueron perdiendo los 2 dedos y quedó un solo dedo medio que es el casco. Pero si vos ves caballos fósiles, tienen 3 dedos igual que los tapires, por ejemplo, y que los rinocerontes.